Función exponencial. Una función exponencial es una función en donde la relación entre las variables es, en general, lo que dice ahí, y es igual a un número constante a la x, donde ese número constante a tiene que ser positivo y no puede ser 1. Por ejemplo, 2 a la x, es decir, la variable x está en el exponente. Con algunos valores para x se puede ver fácilmente, poniendo en x algunos números negativos, el 0 positivos, se puede ver que en general tiene esa forma el gráfico. Ponen acá menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y van calculando los síes. Va dando algo así. Cuando la base es menor que 1, es decir, se mantiene positiva pero menor que 1, como en este caso, da una función estrictamente decreciente. Una base muy usual en este tipo de funciones es la base e. El número e es un número irracional, aproximadamente 2,71. Y está vinculado a un límite, ya lo vamos a ver más adelante. Pero por ser ese número mayor que 1, como pasa con 2 a la x, el gráfico va a terminar dando algo así. Como con otras funciones elementales, se puede componer la función exponencial con funciones lineales. Es decir, si la x le resto 3, el gráfico de e a la x, este que está por acá, se va a correr 3 unidades hacia la derecha. En cambio, si le resto 3 a toda la función, ese mismo gráfico se va a correr 3 unidades hacia abajo. Logaritmo. La definición del logaritmo, la que está escrita ahí arriba, se lee el logaritmo en base a de un número b es igual a otro número c. Si, solo si, el número a elevado al número c me devuelve el número b. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 da 3, porque 2 a la 3 da 8. Entonces, esa definición, dado que una función exponencial es una función biyectiva, admite inversa, esa definición lo que hace es definir la función inversa de la función exponencial. Fíjense en este ejemplo. Si tengo la función logaritmo en base 2 de un número x, si en x pongo 8, el resultado es 3. ¿No? Lo que acabamos de calcular, logaritmo en base 2 de 8 da 3. Y si en esta función pongo 3, el resultado da 8. Es decir que estas dos funciones están vinculadas porque mantienen los mismos pares ordenados, pero cambian dominio por imagen. Entonces, la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Una función logarítmica típica, que van a encontrar bastante, es el logaritmo natural, la función logarítmica esta, que se supone que en esta definición la base es el número e. Es decir, que la función logaritmo natural es la función inversa de la función exponencial de base e. En un gráfico, e a la x es la función verde y su función inversa, que es simétrica respecto de la recta e igual x, como cualquier par de inversas graficadas en un mismo sistema de ecuaciones, es el logaritmo, con lo cual el gráfico del logaritmo en base e de x es aquel. Y como hicimos con la función exponencial, si compongo la función logaritmo en base e o logaritmo natural de x con la función x menos 3, produce un gráfico que es como el del logaritmo corrido 3 unidades hacia la derecha. Y algunas cuestiones más sobre los logaritmos y las exponenciales que tienen que ver con ecuaciones, cálculos de cero, de inversa, dominio, imagen. El primer ejercicio, calcular los ceros de esta función. Calcular los ceros de cualquier función es buscar cuánto vale x para que y valga 0, ¿no? Entonces se reduce a igualar la función a 0 y tratar de resolver la ecuación. Hay dos términos, hay una resta, puedo poner el 4 sumando del otro lado y luego el 2 dividiendo, que está multiplicando allá. Llegado a esta instancia, me encuentro con el problema de despejar c, digamos. La relación que tengo para despejar un exponente de una exponencial es su función inversa, que es el logaritmo, es decir, x menos 1 es igual al logaritmo en base e, logaritmo natural, de
4 medios que es 2. Porque e elevado a x menos 1 es igual a 2, como dice en el renglón de arriba. Es decir, que lo que estoy usando es la definición de logaritmo o de función inversa entre exponencial y logaritmo. Finalmente, el 1 que resta acá lo puedo poner sumando de este lado y ya encontré el x que resuelve esa ecuación, es decir que ese es el único cero de esta función, el logaritmo en base e o el logaritmo natural de 2 más 1. Todo eso es un número irracional. Otro problema es el de calcular el dominio de la función inversa. Antes que nada, hago unas consideraciones respecto de lo anterior. Fíjense que una función exponencial, e a la x por ejemplo, o cualquiera, con base mayor que 0 y distinta de 1, tiene como dominio o conjunto de salida todos los números reales y su imagen son los reales positivos, del 0 al más infinito. Con lo cual su función inversa, que la habíamos graficado hace un rato, que es el logaritmo en base e de x, o el logaritmo natural, o neperiano también se llama, tiene como dominio a los reales positivos y como imagen a todos los reales, ¿no? Son estos dos conjuntos intercambiados. Es decir, que el logaritmo está definido solamente para números positivos. Y en este problema, en el del cálculo del dominio y de la función inversa, de esta función que es una función logarítmica compuesta con lineales, es importante la definición del logaritmo, es decir, como el logaritmo está definido solamente para números positivos, esta cuenta la voy a poder hacer si lo que está acá adentro, 3x menos 1, es positivo. Si despejan x, pasan el 1 sumando, dividen por 3. Eso, ahí dice que esta cuenta la voy a poder hacer si en x pongo números mayores que un tercio. Es decir, que el dominio de esta función, que son los x para los cuales está definido el cálculo ese, es el intervalo que va de un tercio más infinito. Y el cálculo de la función inversa es análogo al cálculo de cualquier función inversa. Igualo la función a y despejo x. Y me encuentro con una ecuación parecida a aquella, solo que tengo ahora un logaritmo de este lado. También paso el 2 restando y llegado a esta instancia puedo usar la idea del logaritmo, es decir, que la base del logaritmo elevado a i menos 2 me tiene que dar igual a lo que está ahí adentro, según lo que dice allá arriba. Con lo cual 3x menos 1 sería igual a e a la i menos 2. Luego el 1 que resta acá suma el de este lado y el 3 divide. Y luego finalmente hago el cambio de variables. En general llamamos x a la variable independiente, con lo cual la función inversa de aquella función es una función exponencial compuesta con funciones lineales.